tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 1 que está conformado por Fernando Vela, Marlene Poma, Kenny Andrea Saavedra, Dylan Alexandre Bejarano y mi persona, Lency Rocha. En esta tarde le hablaremos sobre el tema los medios en los medios. Genealogía de la radio. Todos los grandes descubrimientos, los grandes inventos que el ser humano ha ingeniado con sus propias manos han sido puestos al servicio de la humanidad. Y no solamente esconde una gran historia, sino también un mundo de talento, de voluntad, de perseverancia, de tiempo, dinero y sobre todo paciencia. Pero nos ponemos a pensar cómo habrá sido o cómo habrá sonado en la boca de estos grandes autores como Simón Bolívar, como los poemas de Sor Juana Inés o las últimas palabras de Túpac Amaru en la plaza del Gran Cusco. Son sonidos nostálgicos que jamás pudieron ser grabados o ser capturados, ¿no? Al pasar los años, el invento de la fotografía capturó la luz. Para poder sacar una imagen, se tenía que encender el daguerrotipo una hora antes. Daguerrotipo fue un dispositivo que permitía registrar imágenes a través de procedimientos químicos. Al momento de sacar la fotografía, los fotógrafos tenían que poner el daguerrotipo una hora antes para poder sacar una foto. En cambio, nos ponemos a pensar en lo que ha pasado hoy con la tecnología. En cuestión de segundos tenemos una foto y podemos hacerla impresa. Pero luego esto se convirtió en una incógnita. No sabían si iba a salir o iba a haber otra nueva tecnología que le pueda sobrepasar a la imagen. Y el sonido sería más inaccesible que la imagen. Era una gran incógnita en esa época, hasta que el 24 de mayo de 1844 Samuel Morse, un pintor norteamericano, inventó el telégrafo. Las letras se traducían en claves de puntitos y rayas, y con impulsos eléctricos de corto y a largo tramo, a razón de 15 palabras por minuto, a través de hilos delgados de cobre, y iba a una velocidad que era similar a la de la luz. Gracias al telégrafo las personas podían comunicarse de una punta del país hacia la otra. Ya no necesitaban carros, ni barcos, ni palomas mensajeras para poder recibir y mandar alguna información. Hasta que en 1876 Alexander Graham Bell, físico escocés, logró transformar el sonido en señales eléctricas y lo enviaba a través de micrófonos y auriculares. Esto hacía que toda la información, el sonido, se trasladara a través de cables. La voz humana iba y venía sin necesidad de algún alfabeto para poder descifrar las palabras. El sonido había roto para siempre la esclavitud de la distancia. Bill Gates señaló en una frase que decía que la gente creía que su única comunidad antes eran sus vecinos, que casi todo se afectaba solamente en su comunidad, que no podían ir a ver más allá o conocer a otras personas, porque la distancia impedía y no había una forma de comunicación. El teléfono facilitó la vida cotidiana, acercó al humano como nunca nada lo había hecho. En 1877, el norteamericano Thomas Alva Edison experimentaba con un cilindro giratorio recubierto de una lámina de estaño. Sobre él vibraba una aguja y después de muchos intentos logró escuchar una canción que él mismo había grabado. Así que se dio cuenta de que ahí había nacido el fonógrafo, que fue el abuelo del tocadisco. Y ahí se dieron cuenta de que el sonido alcanzó la inmortalidad, porque así podían escuchar una y mil veces sus canciones favoritas, podían escuchar la voz de algún ser querido que había fallecido, pero al pasar los años tenían la duda de que si algún día iban a poder comunicarse sin la necesidad de los cables. Buenos días, buenas tardes,
buenas noches, licenciado, y a todas las personitas que estén viendo este video. Bueno, en esta breve oportunidad yo les voy a hablar acerca de algunos de los inventos que surgieron en el pasar de los años y que de alguna u otra manera benefician a la radio actual. La telegrafía sin hilos fue uno de los primeros inventos que se dio en el año 1895 por Marconi. Marconi logró inventar esto conectando una antena a un transmisor. Fue de la manera de la cual logró captar una señal a 1000 metros de distancia. Fue muy importante para él tener un conocimiento amplio acerca de lo que es el alfabeto Morse. Años más tarde, en el año 1906, el canadiense Regiment logró hacer lo que es la primera transmisión directamente desde la voz humana hasta el oyente, sin necesidad de códigos. En ese entonces era muy difícil poder sintonizar las transmisiones que realizaban, ya que muchas personas no entendían lo que es el código Morse. Este canadiense logró hacer esta transmisión sin necesidad de códigos, es decir, directamente a la voz humana. Años más tarde, en el año 1907, Alexander Forrest descubrió unas válvulas de electrodos que transformaban las modulaciones del sonido a través de señales eléctricas. Fue uno de los inventos que facilitó las transmisiones de las radios para más facilidad del oyente. Años más tarde, exactamente un 2 de noviembre del año 1920, el popular Frank Cordan emitió su programa en la primera emisora. En ese entonces sabemos muy bien que la primera emisora fue la KEDK. El primer programa que él había emitido justamente se dedicaba a la política. Daba informes de última hora sobre los candidatos de ese entonces que eran en Estados Unidos. Años mucho más tarde, en el año 1945, surge un nuevo descubrimiento que sin duda alguna fue de gran facilidad para las diferentes emisoras que en ese entonces estaban dando inicio a lo que es el mundo de la radio. Se inventó lo que es el magnetófono, con el cual podrían realizar montajes antes de la emisión, es decir, que no necesitaban horas de práctica, horas de ensayos ni nada por el estilo. Ellos podían realizar con este invento que es el magnetófono, podían realizar montajes con los sonidos y algo similar a lo que actualmente hoy contamos con la radio o las diferentes emisiones de radio. Actualmente la radio tiene un papel muy importante en nuestro día a día. Si bien sabemos, no es sintonizada por un porcentaje mayor de personas como es la televisión, pero jamás pasa de moda. Hoy en día tenemos o contamos con muchas emisoras de radio que sin duda alguna dejan un impacto a nivel nacional y a nivel lo que es nuestro estatus social. La radio es lo que nunca pasa de moda. Gracias. Con los días contados, cuando un periodista joven te hace una entrevista, nunca falta la pregunta de ¿y la radio todavía tiene futuro? ¿Cómo se defiende frente a la televisión? En la edición internacional de Radio World se lee lo siguiente: un estudio realizado por la Universidad Católica de Chile, una de las entidades de educación superior más respetadas del país, ha dejado a la radio en un buen pie. El estudio demostró que la radio concentra niveles superiores de recepción que la televisión en ambos sexos, y en todos los sectores socioeconómicos el 62.1% de los chilenos dedica más horas a escuchar radio que ver televisión. Además, el estudio mostró que el público asigna mayor credibilidad a la radio. Si se hiciera la misma investigación en otros países de la región, obtendríamos resultados similares. Rafael dice lo siguiente: los medios de comunicación no se suplantan, sino se reacomodan. Cuando la radio nació, la prensa escrita se llenó de celo y se preocupó por el nuevo medio que ofrecía una mayor inmediatez informativa. Tanta fue su indignación de los periódicos que prohibieron a la radio tomarlo como fuente informativa. Prohibieron a las agencias de prensa vender información a las emisoras. Desesperados, intentaron aprobar leyes que impidieran a la radio transmitir noticias. Naturalmente de nada sirvieron estas intolerancias. Actualmente la radio goza de excelente emisión a través de las nuevas frecuencias digitales. La difusión ya no solo por ondas hertzianas, sino por fibra óptica y satélite. La recepción de alta fidelidad con equipos también digitalizados hacen que la radio participe plenamente en la revolución de las nuevas tecnologías y en el universo multimediático. Cada vez más emisoras colocan su programación completa 24 horas y tiempo real
En Internet, con un receptor pequeño a pila, se captan vía satélite decenas de canales con señales multimedia. Ahora vamos a hablar sobre los nuevos roles en los medios. La radio le cambió el libreto a la prensa, asimismo como la televisión le cambió el libreto a la radio. Y hoy en día la globalización de la cultura y la revolución tecnológica se lo ha cambiado a todos los medios de comunicación masivos. Lo cierto es que los medios de comunicación siempre estuvieron en medio de la vida, ya sea que la gente se congregaba en torno a un libro de cuentos o a una pantalla de cine o también a una radiola. Y ahora el protagonismo que ha ganado los medios, especialmente en los masivos. La influencia de los medios de comunicación en la sociedad actual es una realidad. Los medios son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica a la sociedad en general de los distintos acontecimientos surgidos, pero también son los instrumentos para entretener a la sociedad, sirven para entretener a un público determinado en gustos y preferencias. Por lo tanto, los medios de comunicación son los instrumentos cuyo objetivo es el de informar y el de entretener a la población. Sin embargo, en el caso de bienes materiales o servicios, por ejemplo, los mismos medios ayudan a su público a que tenga una opinión específica sobre ese servicio o producto en general. Podríamos decir que los medios de comunicación cumplen en ocasiones la función de sensibilizadores o formadores de conciencia. Los medios también legitimizan lo que transmiten. Los medios avalan hechos, situaciones, opiniones y personas. Los medios sí legitiman. ¿Por qué? Porque el público cree en lo que oye y ve a través de él. Continuando con la exposición, los medios establecen la realidad. Lo que sale es lo que vale. Aún más, lo que sale es lo que existe. Según Isaac Asimov, en los tiempos remotos, las personas que se dedicaban a la agricultura solamente sabían lo que pasaba a su alrededor. Es más, no sabían de qué imperio eran. Sin embargo, los mercaderes que andaban de pueblo en pueblo, ellos podían ver más allá de sus horizontes. Ahora, los medios de comunicación son los mercaderes y las personas que no cuentan con medios de comunicación son los agricultores. Solamente lo que sale en la pantalla y dicho por los micrófonos existe y lo que es ignorado por los medios no existe. Es por eso que los medios dan a conocer la realidad. Aún más, los medios establecen la realidad. Antes las personas iban a los parques para poder informarse. En Bolivia las personas tenían que ir al Prado y ahí se informaban de todo. Pero ahora las plazas se han convertido en un set o en una cabina de radio. Antes los periodistas buscaban a los políticos. Ahora los políticos buscan aparecer en canales de los medios. Los medios también representan a los ciudadanos. La persona que sale, esa persona vale. La persona que sale mucho, esa persona vale mucho. El locutor, la locutora o el periodista son vistos de gran manera que pueden ocupar cargos políticos y son aceptados como líderes. Es entonces que los medios se convierten en un mediador entre el pueblo y el poder. Los medios se encargan de poder defender los derechos del consumidor, hasta de un pueblo que se quedó sin luz, hasta los niños pobres en Navidad. En América Latina, si tú quieres ejercer una carrera política, tu mejor opción es entrar como locutor o como cantante. Por ejemplo, tenemos a Palito Ortega, que es un cantante y que ocupa un lugar en la política. También tenemos a Pelé, que era un jugador y ahora ocupa un lugar en la política. Y también Susy Díaz, que mostrando sus atributos que Dios le dio, hoy ocupa un lugar en la política. Abdala Bucaram, que hizo un tema con los iracundos, ha sido presidente de Ecuador. Carlito Menem, que para haciendo show con Tinelli, ha sido también presidente de Argentina. Entonces, ¿los políticos son representantes del pueblo?
¿Están ahí porque está a la altura del título que llevan? ¿O quizás solamente por la actuación o por el arte o por el medio? Pero al decir verdad, una persona no se puede considerar líder a no ser que sea influido por los medios. Gracias.